aquí a mi hoja de cálculos. Yo necesito, después de generar el cuellito, ir a la amplitud del cuerpo total de lo que va a ser mi chalequito. Estoy en el talle chiquito de hembra, voy a hacer uso de lo que sería mi muestra 10 por 10 centímetros y mi patrón. ¿Qué es lo que yo tengo que fijarme? Número 1, el ancho al cual yo quiero llegar, que son 31 centímetros. Y van a ver que desde la cantidad de puntos que yo tenía del cuello, que eran 52 puntitos, voy a tener que empezar a generar unos aumentos en los laterales para llegar a estos 31 centímetros. Ahora, la distancia que yo voy a tener para generar aumentos va a ser solamente de 7 centímetros. Entonces, en estos 7 centímetros yo voy a tener que generar aumentos hasta llegar a 31 centímetros de ancho. Entonces, vamos a convertir estas medidas en centímetros con nuestra muestrita 10 por 10 en puntos y en hileras. Aquí yo voy a hacer uso de lo que sería mi regla de 3 simple y voy a convertir primero la medida del cuerpo, porque tengo que saber a qué medida de ancho yo tengo que llegar. Y voy a decir, si 10 centímetros de mi muestra son 24 puntitos, ¿cuántos son estos 31 centímetros? Traigo aquí mi calculadora y digo 31 centímetros por estos 24 puntos dividido 10 me va a dar a mí que tengo que trabajar 74 puntitos. ¿Por qué 74? Porque aunque tengo yo un decimal, mi decimal es inferior a 5, entonces yo me voy a quedar únicamente con la unidad. ¿Estamos? Entonces, yo ya sé cuántos puntos voy a tener que tener en la parte inferior del cuerpito. O sea, cuántos puntos yo voy a tener que aumentar. Si ustedes se fijan en este chalequito aquí abierto sin coser, yo tengo la medida del cuello y tengo que generar una serie de aumentos para llegar al ancho real del cuerpo. Estos aumentos que yo tenía que generar los iba a tener que hacer en 7 centímetros que iban desde el cuello hasta la base del cuerpito, que es lo que yo sabía hasta ahora. Lo que yo sé hasta ahora es que voy a tener 52 puntitos en el cuellito, que fue los que yo monté, y sé también que tengo que crecer mi tejido hasta llegar a 74 puntitos. ¿Qué necesito saber ahora? Necesito saber la distancia en la cual tengo que generar esos aumentos, que es lo único que yo tengo hasta ahora, la medida en centímetros. Entonces voy a hacer uso nuevamente de la regla de 3 simple y mi muestrita 10 por 10 para saber cuántas hileras van a estar implicadas ahí. Entonces, traigo aquí mi calculadora. Yo sé que 10 centímetros son 37 hileras. ¿A cuánto equivale en realidad estos 7 centímetros? 7 centímetros por estas 37 hileras dividido 10 me va a dar a mí que voy a tener que tener 25,9 hileras. Como ven, vuelvo a tener un decimal, pero en este caso el decimal es superior a 5. Entonces, como es superior a 5, yo voy a aplicar este aumento en 26 hileras. Voy a redondear este decimal y yo voy a tener desde la medida del cuello hasta la base del cuerpo, o sea, el comienzo de lo que sería el cuerpo, 26 hileras. Y en estas 26 hileras yo tengo que aplicar los aumentos. Pero ¿cuántos aumentos son en realidad? Para saber cuántos aumentos tengo que realizar, yo tengo que restar. ¿Qué es lo que tengo que restar? La base del cuerpo, que son estos 74 puntitos. Y a estos 74 puntitos yo le voy a restar la medida del cuello, que son los puntos que yo ya tengo, los que yo ya monté. Entonces, a estos 74 le resto los 52 y van a ver que me va a dar a mí una diferencia de 22 puntitos. Ahora, los aumentos, como ustedes pueden ver en esta pequeña muestrita grande que yo he generado para que ustedes lo vean, se hacen en ambos lados. Como se hacen en ambos lados, estos 22 aumentos los voy a dividir en 2. Lo divido en 2 y en realidad yo voy a tener que hacer 11 aumentos dobles, tal y como yo les escribí aquí.
yo voy a tener que hacer 11 aumentos dobles, uno a cada lado. Pero estos aumentos dobles, ¿cuándo los voy a tener que hacer? A lo largo de estas 26 hileras. Entonces, para saber cada cuántas hileras yo tengo que aumentar, voy a tomar todas mis hileras, que son las 26, y las voy a dividir por la cantidad de aumentos que tengo que realizar, que son 11. 11 aumentos dobles. Van a ver que aquí tengo una medida con decimal. Pero esta medida con decimal yo no la puedo redondear. ¿Estamos? No se puede redondear esta medida porque yo tengo únicamente 26 hileras para aplicar. ¿Qué significa eso? El decimal equivale a hileras. Hileras que tengo que tener que usar de alguna manera. ¿Qué puedo hacer? En este caso me voy a quedar enteramente con la unidad, que es 2. Y voy a decir, mis aumentos los voy a hacer cada 2 hileras. O sea, la primera hilera yo voy a trabajar los aumentos a cada lado. Y la segunda hilera voy a tejer todos los puntos como se presentan. ¿Cuántas veces? 11 veces. Entonces, ¿cuántas hileras están implicadas ahí? 11 por 2 hileras. Voy a tener 22 hileras. ¿Qué significa esto? Ahí, en mis aumentos cada 2 hileras, voy a tener solamente usadas 22. ¿Cuántas me sobran en realidad? Yo voy a restar estas 26 hileras y van a ver que mis sobrantes son 4 hileras. 4 hileras que yo no puedo no tejer. Entonces, las tengo que usar de alguna manera. Tengo que aplicar estas 4 hileras para llegar a las 26 hileras que yo necesito. ¿Qué voy a hacer? Una vez que yo terminé de realizar mis aumentos, que los voy a hacer 11 veces cada 2 hileras, voy a tejer 4 hileras sin aumento para poder llegar a la distancia que yo necesito, que son 26 hileras, y si no, lo podemos ver aquí, son 7 centímetros. Si yo no hago esas 4 hileras, no voy a llegar a los 7 centímetros que necesito. Una vez que yo ya sé cuántos puntos tengo que aumentar y cada cuánto lo tengo que hacer, voy a comenzar con los aumentos. Voy a arrancar con el primer aumento y algo que yo recomiendo es hacerse un pequeño machete de lo que nosotros vamos a estar haciendo. Yo aquí tengo marcado la cantidad de aumentos que iban a ser 11, cada cuántas hileras los tengo que hacer y las hileras extra que yo voy a tener que realizar después para completar estas 26 hileras que voy a necesitar para tejer lo que sería la distancia desde el cuello hasta el comienzo de las patitas. Ahora, yo aquí voy a comenzar con mi primer aumento. Recuerden, la primera hilera va a aumento, la segunda tejo todos los puntos como se presentan. Y como arranco con el primer aumento, voy a tachar el número 1 que indica estoy haciendo un aumento. Traigo yo aquí mi tejido, pueden ver que aquí tengo el elástico, la pretina, tengo mi decoración y voy a señalarme la ubicación de mis aumentos. Generalmente yo no los hago al ras en lo que sería nuestro borde del tejido, sino que lo hago varios puntitos adentro para generar una segunda decoración muy similar a la que tengo yo en mi cuellito. ¿Qué voy a hacer? Voy a contar 5 puntitos y ahí voy a dejar un marcador que me va a señalar a mí dónde realizar el aumento. ¿Qué voy a utilizar? Voy a utilizar marcadores bien contrastantes para ubicar el sector donde tengo que hacer aumentos. Entonces voy a contar 2, 4, 5 y voy a traer un marcador. Este marcador se va a tener que mover a lo largo de lo que yo voy a ir tejiendo. Entonces, en vez de ubicarlo en la lana, yo lo voy a ubicar directamente en mi aguja. Atravieso el hilo de la aguja y lo voy a cerrar. 5 puntitos, como pueden ver, de un lado y también del otro. Aquí vuelvo a traer mi marcador. Voy a contar 5, 2, 4, 5 y vuelvo a indicar la ubicación. Siempre en la aguja, nunca en la lana, en la aguja. Y cierro. Entonces, una vez que yo señale dónde voy a realizar mis aumentos, como dije antes, los aumentos van a ir en la primera hilera, o sea, en el frente de mi tejido. Puedo traer otro marcador de candado bien contrastante y señalarme
el frente de mi tejido porque ahí es donde van a ir los aumentos. Entonces, utilizo un marcador, señalo el frente de mi tejido, nunca atravieso toda la lana, o sea que esto se tiene que ver únicamente en la parte del frente, pero en el dorso no. Entonces, cuando vea este marcador, es que yo tengo que hacer los aumentos. Entonces, ajusto mi tensión, paso primer punto sin tejer y voy a comenzar a tejer estos 5 puntos. Los voy a tejer con una puntada muy común, un jersey derecho, no quiero una gran puntada. Quiero sentarme en la realización de lo que sería este chalequito con agujas rectas. Cuando pase el marcador, ahí recién voy a tener que hacer mi aumento. ¿Qué aumento puedo utilizar? Tejer el punto 2 veces, utilizar el aumento de la hilera o la carrera anterior, sino el hilo conector, el que ustedes prefieran y el que más les guste. Yo voy a utilizar el que es tejer el punto 2 veces. Entonces, cuando pase el marcador del lado derecho, voy a tomar el siguiente punto y lo voy a tejer 2 veces. Entonces, tejo primero como derecho, nunca lo saco de mi aguja, voy a girar mi aguja hacia atrás y voy a volver a tejerlo, pero en este caso desde el hilo de atrás. Entonces, giro mi aguja, tomo desde el hilo de atrás y vuelvo a tejer el punto. Por ahí es muy chiquito para que ustedes lo vean, pero yo voy a tener un punto derecho y visualmente este punto parece como si fuera un puntito revés. Entonces, una vez que yo generé mi aumento, que es el primero, voy a seguir tejiendo el resto de los puntos como jersey derecho. ¿Dónde quiero ir en realidad? Quiero chocarme con el siguiente marcador. Entonces, aquí simplemente voy a ir tejiendo todos los puntos como punto derecho. Aquí me estoy acercando al siguiente marcador. Aquí las cosas van a cambiar un poquitito porque yo quiero hacer exactamente el mismo efecto visual que tengo del lado derecho. ¿Qué tengo que ver? Un punto derecho y un puntito revés. Para poder hacer exactamente lo mismo de este lado, yo voy a tener que realizar mi aumento 2 puntos antes de chocarme con el marcador. Entonces ahí es donde voy a parar. Tengo que tejer no el último, sino el penúltimo punto para generar mi aumento y que me quede un derecho y un revés. Entonces, tejo como derecho, giro mi aguja, lo voy a tejer desde atrás, tal y como hice del otro lado. Y por último voy a tejer este puntito como derecho. ¿Qué voy a tener visualmente? Un punto derecho y un puntito revés. Tal y como lo estoy viendo de este lado. Un punto derecho y un punto revés. Tengo que hacer exactamente el mismo efecto visual. Entonces, para hacer eso, el aumento no lo hago en el último puntito, sino en el penúltimo. Paso marcador y voy a tejer el resto de los puntos como derecho. ¿Dónde voy a cambiar? En el último punto. Quiero que siga viéndose recto, entonces por ese motivo lo voy a tejer directamente como revés y giro. Aquí estoy en el dorso de la prenda, lo sé, 1 porque no se ve el marcador contrastante y 2 porque estoy viendo todos los puntos como si fueran revés. Aquí estoy trabajando como si fueran agujas rectas, por eso voy a ir girando mi tejido. La cosa va a cambiar aquí porque yo no tengo que realizar aumentos. Si ustedes recuerdan, mis aumentos eran cada 2 hileras. Primera hilera aumento, ya lo hice. Segunda hilera tejo todos los puntos como se presentan. Esta sería esa hilera. Entonces, lo único que yo voy a tener que hacer es tejer todos los puntitos como revés. Entonces, paso primer punto sin tejer y tejo el resto. Pueden ver, ahí tejo el resto de los puntos como revés. ¿Qué pasa con los marcadores? Los marcadores en realidad están para señalarme los aumentos. En esta hilera no me sirven para nada, entonces simplemente los voy a pasar a la aguja derecha. Aquí lo importante o la acción principal la voy a realizar en la hilera del frente. Entonces aquí simplemente voy tejiendo todos estos puntos como revés hasta llegar al final.
Aquí me estoy acercando al marcador del otro lado, sigo estando en la parte del dorso, entonces lo único que yo tengo que hacer es tejer todos los puntitos como revés. Marcador pasa porque no tiene ninguna acción. Entonces tejo todos los puntos como revés hasta llegar al final y giro. Aquí acomodé ya mi tejido, pueden ver que se empieza a notar la separación que voy a tener con la partecita del cuerpo y ahí comienza a inclinarse un poquitito mi tejido porque realicé mi primer aumento. Estoy en el frente, entonces significa que tengo que hacer otro aumento más. Traigo mi hoja de cálculos nuevamente, estaría en el aumento 2, entonces lo voy a tachar y vuelvo a comenzar. Aumento y el dorso, tejo todos los puntos como se presentan. Traigo mi tejido otra vez, primer punto pasa sin tejer, tejo todos los siguientes puntos como derecho hasta chocarme con el marcador. Paso marcador significa que el primer punto que a mí me aparece del lado derecho es el aumento. Lo tejo como si fueran dos puntitos. Entonces, tejo el primer punto, no lo saco de mi aguja, giro la aguja hacia atrás y vuelvo a tomar el mismo punto, en este caso del hilo de atrás. Así voy a generar otro aumento. Y ahora lo único que tengo que hacer es tejer todos los puntos como derecho o como se presentan, porque es la puntada que hemos elegido, hasta llegar al otro lado. ¿Hasta dónde? Hasta dos puntitos antes del marcador porque tengo que hacer mi aumento. Aquí ya estoy llegando al final. Tengo dos puntitos antes de chocarme con el marcador. Quiero el mismo efecto visual del otro lado y para que me quede un derecho y un revés tengo que tejer el penúltimo punto dos veces. Entonces lo tejo primero por adelante, giro mi aguja hacia atrás, lo tomo por atrás y lo vuelvo a tejer. Ahí se va a ver visualmente como un revés. Entonces tejo este último punto como derecho, paso el marcador y tejo los últimos puntitos. Cuidado con el borde, que es el último punto. Este lo tengo que tejer como revés y voy a girar. Aquí estoy en el dorso nuevamente, lo sé porque no hay marcador y la puntada cambia. Estoy en la segunda hilera de aumentos, lo único que yo tengo que hacer es tejer todos los puntos como se presentan. Entonces, paso mi primer punto sin tejer y el resto de los puntitos los voy a tejer todos como revés. Aquí los marcadores en cierta forma me son inútiles, simplemente los tengo que cambiar de posición a mi aguja derecha porque están para señalarme dónde tengo que realizar los aumentos. Entonces aquí simplemente tejo todo el resto de los puntos como revés. Aquí me estoy acercando al marcador nuevamente, sigo tejiendo todos los puntos como revés o como se presentan. Quiero llegar al final en realidad porque tengo que girar. Paso los marcadores, aquí no tienen ninguna acción, entonces sigo tejiendo todos los puntitos como revés. Cuando llegue el último punto también lo tejo como revés y giro. Vuelvo a estar en el frente de mi tejido, significa que tengo que hacer aumento. Traigo mi hojita de cálculos otra vez, esto es muy repetitivo ya. Lo único que tengo que hacer es tachar la cantidad de aumentos que voy, que son 3, y vuelvo a repetir estas dos hileras. Aquí tengo mi tejido nuevamente, estoy en el frente, primer punto pasa sin tejer, tejo los siguientes puntos hasta chocarme con el marcador. Paso el marcador que me señala dónde tengo que poner el aumento, entonces el primer punto es el que voy a tejer con aumento. Tejo el punto por adelante, giro mi aguja, sin sacarlo de mi aguja lo tejo por atrás también y tengo mi aumento. Sigo tejiendo todos los puntos como se presentan hasta llegar al otro lado. ¿Dónde quiero ir? 2 puntos antes del marcador. Aquí ya llegué al otro lado, tengo 2 puntos antes de llegar al marcador. Ahí es donde yo tengo que hacer mi aumento porque quiero que visualmente se vea un derecho y un revés. Entonces, tejo este punto 2 veces. Lo tejo primero por adelante, giro mi aguja, sin sacarlo lo vuelvo a tejer por atrás. Entonces, ahí generé mi aumento.
tejo el último punto, paso marcador, sigo tejiendo el resto de los puntos hasta chocarme con el último. El último es mi borde y siempre lo voy a tejer como revés. Aquí terminé mi hilera de aumento, giro, voy a estar en el dorso de la prenda, lo único que yo tengo que hacer es tejer todos los puntos como se presentan o si no, tejerlos todos como revés. Paso primer punto sin tejer y sigo tejiendo el resto de los puntos como revés. Pueden ver que esto en realidad ya es muy repetitivo. Entonces yo voy a continuar tejiendo todo el resto de los aumentos para que ustedes los puedan ver. Yo de aquí en adelante voy a continuar y voy a volver cuando ya tenga todos los 11 aumentos y vamos a contar los puntos porque necesito llegar a los 74 puntos que necesitaba para el ancho del cuerpo. Entonces, yo voy a continuar tejiendo y voy a volver cuando ya tenga estos 11 aumentos. Aquí tengo el resultado terminado después de haber realizado estos 11 aumentos a los costaditos. Van a ver cómo se me empieza a inclinar mi tejido porque en realidad lo que estoy haciendo es aumentar los puntos necesarios para completar la parte del pecho. Ahora, también se puede notar el detalle que he generado con este tipo de aumento. En ambos lados se puede ver la misma decoración. Técnicamente yo aquí debería de tener 74 puntitos. Entonces vamos a contar. 2, 4, 6, 4, 66, 68, 70, 72 y 74 puntitos, que eran los que yo necesitaba. Ahora, ¿qué es lo único que yo no estoy cumpliendo? Lo que yo no estoy cumpliendo es la cantidad de hileras que yo necesitaba desde lo que sería la base del cuello hasta el comienzo de las patitas. Eran 26 hileras, pero aquí yo solamente he realizado 22. ¿Qué tenía que hacer yo para llegar a estas 26 hileras? Una vez que yo termine mis 11 aumentos, iba a tener que realizar 4 hileras vacías más para llegar a las 26 hileras que yo necesitaba. Cuando hacía 11 aumentos tenían 2 hileras cada uno, entonces iba a tener aquí 22 hileras. Más 4 hileras más yo voy a llegar a las 26 que necesito. Entonces lo único que yo voy a tener que hacer es completar estas 4 hileras. No tengo que realizar ningún aumento, entonces estos marcadores ya los puedo sacar. Simplemente voy a ir tejiendo los puntos como se presentan. Paso mi primer punto sin tejer y voy a tejer todos los puntos como se presentan, que en este caso es punto derecho. Así voy a sacar mis marcadores y voy a completar estas 4 hileras. Aquí no hay aumento, simplemente voy a ir tejiendo para llegar a las 26 hileras que necesito. Entonces yo voy a tejer ida y de vuelta nuevamente para completar estas 4 hileras. Y una vez que yo complete estas 4 hileras voy a acomodar mi tejido para que ustedes lo puedan ver. Aquí ya terminé las 4 hileras que me faltaban para llegar a 26 hileras desde lo que sería el borde de mi cuellito en adelante. ¿Qué tengo que hacer de aquí en más? Yo voy a tener que hacer las pequeñas perforaciones para poder realizar los huequitos de las patitas.